En el libro Ensayo filosófico sobre las probabilidades, Pierre-Simon Laplace desarrolla una reflexión decisiva sobre la relación entre el azar, el conocimiento humano y las leyes naturales. La obra no se limita a explicar técnicas matemáticas, sino que intenta mostrar el significado filosófico del cálculo de probabilidades y su importancia para comprender el mundo. Laplace parte de la idea de que la realidad está regida por leyes precisas y racionales, aunque los seres humanos solo puedan conocerlas de manera imperfecta. Uno de los conceptos fundamentales del libro es que la probabilidad no expresa necesariamente desorden en la naturaleza, sino ignorancia humana. Cuando algo parece casual, en realidad ocurre porque desconocemos todas las causas que intervienen en un fenómeno. Si una inteligencia pudiera conocer exactamente la posición y el movimiento de todos los cuerpos del universo, así como todas las fuerzas que actúan entre ellos y sobre ellos, podría prever el futuro con total exactitud. Esta idea dio origen a la célebre imagen del demonio de Laplace, símbolo del determinismo científico moderno. Laplace sostiene que el universo funciona de acuerdo con leyes matemáticas constantes. El azar no sería una fuerza real independiente, sino el nombre que damos a nuestra incapacidad para calcular todos los factores implicados en un acontecimiento. Sin embargo, como el conocimiento humano es limitado, el cálculo de probabilidades se convierte en una herramienta esencial para tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre. La obra analiza también múltiples aplicaciones de la probabilidad. Laplace explica que este método no solo sirve para juegos de azar, sino también para la astronomía, la física, la medicina, la política y la vida cotidiana. El cálculo probabilístico permite evaluar riesgos, comparar hipótesis y también alcanzar conclusiones razonables, incluso cuando no existe certeza absoluta. De este modo, la probabilidad aparece como una extensión de la razón humana frente a la complejidad del mundo. Otro aspecto importante también del libro es la confianza en la ciencia y en la capacidad racional del ser humano. Laplace representa el espíritu ilustrado que considera posible comprender progresivamente la naturaleza mediante precisamente la observación y el análisis matemático. La ciencia debe reemplazar las supersticiones y las explicaciones basadas en el miedo o en la ignorancia. Al mismo tiempo, el autor reconoce que el conocimiento perfecto es inalcanzable para los seres humanos. Precisamente por ello, las probabilidades son indispensables.